La vida cotidiana es universal y heterogénea. La compartimos todos, pero la vivimos según nuestro entorno. Mirando hacia el pasado, imaginando el futuro, sabemos que ha habido cambios, violentos o pausados, universales o locales, que nos atañen individualmente. La cuestión es que no son paralelos hombre y cultura, sino que coexisten. Por eso las manifestaciones de la cultura son expresiones de las actitudes de los hombres que la crearon, y ellos a su vez están determinados por las creencias y los hábitos. Lo cotidiano es cultural, necesariamente tiene una historia que está constituida por una época y un lugar, que atañe problemas esenciales, situaciones particulares y colectivas. Sin duda, las necesidades materiales y psicológicas juegan un papel importante, que se satisfacen de distintas formas a las actuales y que a pesar de ello compartimos de cierta forma. Dentro de este rubro es que nuestro tema toma lugar. Las modas de la vestimenta nunca han sido cosa secundaria, desde siempre han sido impuestas y muchas veces influyen las culturas con las que se mezclan. Este es el caso de los textiles y modas en la Nueva España, que en ese entonces era el centro del mundo no solo en materia económica, sino también culturalmente. Bueno, en ese mundo globalizado, la aculturación, si entendemos aculturación como, bueno, desde su definición etimológica, el contacto continuo y prolongado entre pueblos de tradiciones ciertos diferentes, o entender la aculturación como cualquier interacción significativa entre culturas que las hace a ellas o a sus seguidores efectivamente diferentes. La aculturación se dio de forma exponente, el proceso de cambio que emerge del contacto de las diferentes culturas, ya sea europea, la mexicana propiamente o la asiática, dio paso a la creación de una nueva cultura donde aparece como protagonista la gente que las pone. Las circunstancias de contacto entre las sociedades estructuradas de distintas formas en un mismo territorio conllevan inevitablemente a una integración tanto local como regional y nacional. En esta, los grupos en conflicto constituyen relaciones de interdependencia, por lo que se ven obligados a actuar como unidad. Lo anterior para enunciar que el proceso de aculturación no debe enfocarse solo unilateralmente, sino en forma conjunta, estudiar a los grupos. Bueno, frente a este panorama es que lo que yo voy a exponer menciona a los distintos actores históricos y su función dentro de la vida cotidiana de la Nueva España. Los gobernantes y personajes notables por su riqueza o actividad son quienes siempre han dirigido la moda y sus caprichosos cambios. Sin embargo, surgió un estilo local enriquecido por las diversas influencias culturales. La indumentaria de la gente modesta, de los indios y las castas, también se reseña que incluye la historia de un traje nacional de la China poblana, que es conocido mundialmente. Bueno, como ya hemos visto con la doctora Begoña, ya vimos todo esto del viaje, del tornaviaje, que fue por Fray Andrés de Urdaneta, ¿no? Años después de la conquista, en la Nueva España se introdujo el telar de pedales, con lo que inició en México la industria textil. Esto fue antes de que sucediera el tornaviaje. En 1528, con la llegada de Fray de Zumárraga, que es el que vemos en la imagen, se alojaron los moriscos de España, quienes cultivaban y trabajaban la seda. En México sí existía la seda, y la hacienda de los Morales, la que hoy conocemos, era un lugar donde se cultivaba los gusanos de seda, ¿no? Bueno, de igual forma se impulsó el trabajo de los bordadores para los ornamentos finos de culto. Era usual, Fray Juan de Zumárraga fue el que hizo que se impulsara esto de los bordadores aquí en México. Y bueno, los bordadores, el gremio de bordadores, se adjudicó a una cofradía que estaba dirigida a la Virgen de las Angustias. Y bueno, no es para aclarar que antes del tornaviaje ya existía aquí el oficio artesanal de los bordadores, ¿no? Hacia el fin del siglo XVI, la tendencia de los trajes femeninos eran las telas más ricas o recordadas. El traje masculino revolucionó en gran parte por el advenimiento al trono de Felipe II y el entusiasmo religioso de la Contrarreforma, volviendo a la tradicional sobriedad española. Sin embargo, en Nueva España se conservó esta idea del ostentoso y el derroche. La sociedad novohispana del siglo XVI estaba conformada por gente de tantas razas y condiciones, pero compartían la alegría, la tristeza o el fervor místico que lo producían los eventos que tenían lugar en las plazas o la catedral de la Ciudad de México, donde la indumentaria ocupaba un lugar especial.
Bueno, el desembarco anual de mercancías en el puerto de Acapulco era un acontecimiento de gran importancia en la colonia, que para 1587 ya había un comercio bien establecido, donde no solo era un intercambio económico, sino también espiritual, militar, cultural. Nadie hubiera creído que el comercio entre ambas posesiones españolas, Filipinas y la Nueva España, influiría tanto en el gusto novohispano. La ruta transpacífica fue como un puente que las unió estrechamente durante más de 2 siglos y medio. Los objetos orientales fueron de uso cotidiano para los habitantes de México. Ya para el siglo XVII, la Nueva España ya podía satisfacer todas las necesidades de la sociedad novohispana. Y de la amplia gama de operaciones realizadas, era muy enfocada hacia la exportación o importación de productos asiáticos. Gracias a esta exclusividad que tenían el puerto de Acapulco con la nao de China, era mucho más fácil conseguir los productos asiáticos mucho más baratos en Acapulco que en Veracruz, porque también a Veracruz llegaba productos asiáticos, pero en Acapulco era donde eran mucho más baratos y los comerciantes podrían realizar transacciones mucho más acorde a sus posibilidades. En 3 siglos, Acapulco constituyó el segundo puerto con mayor importancia, obteniéndola por ser un centro importador y exportador durante la Feria de Comercio. En ella se adquirían productos japoneses, chinos y de la India, sobre todo especias como la canela, la pimienta, el clavo y el té. En relación con los textiles, mayoritariamente fueron artículos suntuarios, como telas de seda pintada o bordados con hilos de plata y oro, así como costosas ropas para los sacerdotes. Con el paso del tiempo se adquirió el gusto por las fibras naturales de la India, o bien la listonería, pañuelos y medias de todo tipo. En el siglo XVIII, el galón filipino ya se había convertido en el principal abastecedor de textiles, no solo en la Nueva España, sino también para España y, todos los virreinatos españoles. Como ya mencionaron Federico y Álvaro, de los Angleyes, de estos comerciantes chinos, que trabajaban en los talleres, en el Parián. Yo también lo iba a mencionar, pero pues ya muchas personas hablaron de eso, así que lo voy a omitir. En el siglo XVII, la sociedad novohispana se conformaba por españoles, criollos, indios y diferentes castas, y en este siglo se incorporaron los chinos a la sociedad. Un caso particular de las castas es el de las indias ricas que se casaban con españoles de fortuna, que les permitía participar de ambas costumbres usando indumentaria según le complaciese. Así vestían con ropa indígena engalanada con los aditamentos de la española, joyas, listones, zapatos, abanicos. Los huipiles del siglo, tejidos de algodón y plumaria mesoamericana, se adornaban no solo con hilo de oro, sino con perlas y lentejuelas de oriente. Los hombres y mujeres gustaban en vestir sus ropas, que eran hechas comúnmente de seda, y no utilizaban el paño ni las telas semejantes o las telas que se usaban aquí, que eran de Nueva España. En las clases populares e inmigrantes existe una mítica historia sobre el origen de la famosa China poblana. Según la historia, este es de Urdaneta, este es el traje de la China poblana que tenemos aquí en la exposición. La foto es de Sara, le doy créditos a Sara por la foto. Es el que tenemos y que usó una actriz muy famosa aquí en México, que fue esta Lola Beltrán. Y lo trajeron del claustro de San Juan. Según la historia, una joven de Mongor, China, Mirra, fue tomada presa y llevada al puerto de Cochín en India, donde adoptaría el nombre de Catalina de San Juan tras ser bautizada por los jesuitas. Más tarde fue trasladada al puerto de Manila y vendida como esclava porque la solicitaba un virrey de la Nueva España. A su llegada a la Nueva España, que ya había pasado bastante tiempo, ese virrey ya había muerto y había ascendido otro virrey, ¿no? Y fue adoptada por una familia originaria de Puebla, Sosa de Chávez, donde aprendió todas las labores de la aguja y a hablar español y
y bueno, se hicieron cargo de ella y de su educación. Al morir sus padres adoptivos, ella quedó muy pobre y su indumentaria se reducía a una saya, a un manto y una toca. Al final, bueno, les voy a decir como rápido qué es una saya. Heredado para la posteridad el nombre y el rebozo. Es que el rebozo es de origen hindú y es tomado de la cultura del Medio Oriente, el sari, que consideramos mexicanos de siempre. Esta historia nos concientiza de la estrecha relación con los países asiáticos. La inmigración de chinos y el comercio con los objetos y prendas de ropa de uso cotidiano provenientes de China modifican el arte y las costumbres no hispanas, pero sobre todo la moda e indumentaria. El traje de la China poblana abunda en elementos orientales. La falda lleva el nombre de castor porque antes estaba hecha del pelo de ese animal, bueno, aunque posteriormente se empleó ya la lana o la franela, y siempre era tejida en un telar doméstico debido al color contrastante del cinto que lleva acá abajo. La tela se teñía con grana roja, la falda ocupaba mucha tela por el volumen y se le bordaban lentejuelas sobre un dibujo marcado con huizache. La blusa solía ser bordada con chaquira y falda salpicada con lentejuelas de calamina. El traje es mestizo con elementos de varios países. La alusión a poblana puede ser por su origen mítico o bien porque al ser Puebla la ciudad Troya por excelencia, pasaban las mercancías provenientes de Oriente teniendo una mayor influencia china. Las artesanías hechas reflejan esta influencia. En Puebla se tejían rebozos de muy variadas clases. Las enaguas de la China son de origen nombre prehispánico, los encajes y puntas del enagua son labores de tradición española, lo mismo que el zapato raso de tacón. Las joyas de la China son de filigrana de oro con corales. Entre las mujeres la moda era llevar un delantal bordado en China de rengi cambrai, y el cambrai era de la India, de Bengala. Durante el siglo XVII en el atuendo femenino se hizo popular el uso de las lentejuelas hechas de plata, calamina, pavonadas o de oro. También el rebozo era pintado con una técnica hindú delicada que tuvo una aceptación universal. Lo usaban desde las mujeres más ricas que le incrustaban piedras preciosas a sus rebozos hasta las mujeres de castas más bajas. Servía y se usaba mucho porque la iglesia también fomentó su uso. Por la entrada de las iglesias era usado el rebozo y también porque era un símbolo de modestia. Las medias también eran utilizadas, que eran de nácar, seda blanca o seda. Servían de base para los bordados ejecutados en México, los rasos, gorgorantes, tafetán y telitas. Todos estos son textiles. Y bueno, también las familias ricas preferían mandar a China a bordar todos sus trajes a que los bordaran aquí porque era como un elemento más original y exótico. Y bueno, también los textiles asiáticos tuvieron una gran importancia dentro de las casas porque la tapicería también estaba bordada con hilos de oro y plata. También las camas hechas en esa época, las almohadas, los doseles también estaban hechos con textiles asiáticos y bordados la mayoría en Asia. Otra manera muy común de utilizar los textiles orientales fueron las colgaduras sobre capas chinas, hechas sobre grandes paños de raso. Su bordado incorporaba piezas de jade, de marfil, concha nácar o coral con diseños asimétricos. Una importación china que se arraigó en México como material para bordar fue la chaquira de vidrio. Se usaba como recubrimiento de cigarreras hechas de paja o para las blusas de la China poblana, bolsas de mano y hasta se insertaban en los ramos de flores. El uso de devanadores para enredar en ellos los hilos de seda es una otra aportación oriental hecha de carey o hueso de marfil, y era costumbre llenar los costureros de estos. O sea, lo que ahorita conocemos como los hilos que están envueltos como en una cosita así, antes eran hechos de marfil y ahí guardaban los hilos. No es fácil desde nuestra visión occidental apreciar el valor artístico de los bordados asiáticos. La técnica de bordado japonés son las puntadas más menudas, delineadas con hilo de oro, frecuentemente usan telas más delgadas. Los bordados chinos tienen una forma particular de no cubrir la tela base en su totalidad, dejando de ver el fondo de la seda.
Los ornamentos litúrgicos son los más conocidos por sus diseños originales. La versión asiática de la dalmática ostenta en la decoración bordada de flores. Aquí también hay dalmáticas en la exposición, nada más que no pude sacar una foto. Pero bueno, hay unas dalmáticas muy muy bonitas que tienen bordados increíbles. La indumentaria litúrgica tuvo distinto origen. Hubo bordadores españoles de Sevilla y Toledo que enviaron sus obras. Muchos otros provenientes de China y Japón, aunque algunos se produjeron en el país, pero con textiles de estos países. También hay materiales accesorios importados de India. Gran parte de los ornamentos fueron hechos en Asia y se distinguen del resto por la riqueza con la que hemos incorporado a la tela los hilos de oro, plata y seda. Mientras que ya pasando otra vez a la indumentaria o vestimenta femenina, quise más hincapié en la vestimenta femenina. Adoptaban temas florales y abstractos, haciendo presente lo asiático en la ornamentación hispana, que esto era muy estilo de barroco. Fue así como se habituaron a lo oriental y parte de la originalidad de su indumentaria fue debido a sus elementos exóticos. Las señoras usaban capas, chalinas, sombrillas bordadas con puño de marfil, lentejuelas y chaquiras, peinetas, abanicos y joyas. O sea, todo lo que usaban solían bordarlo con hilos de oro o plata y todo era muy ostentoso en esa época. También lo que nos heredaron el galeón de Manila fueron los paliacates, que eran procedentes de Paliacot de la India. Bueno, y como hemos visto, los textiles asiáticos tuvieron mucha popularidad dentro de 3 siglos que desarrolló el comercio entre Filipinas y la Nueva España, donde también los vascos tuvieron mucha influencia. Por ejemplo, esta es una foto que tomé, es un retrato de Francisco de Foguaga, que fue un personaje muy importante para la Casa de Moneda de la Nueva España, y aquí se puede ver como la indumentaria que utilizaban los criollos de la época, y es vasco porque atrás se ve a la Virgen de Aranzazu, ¿no? Que era la que adoraban, lo veneraban. Bueno, aquí también se puede ver como indumentaria litúrgica, y voy a hacer como las pocas telas que pude encontrar en internet que no estaban en la exposición, que me fue un poco difícil encontrar porque ya no todas se llaman de la misma forma. Entonces les voy a explicar como de qué estaban hechas algunas. El raso es una tela de seda lustrosa de más cuerpo que el tafetán y menos que el terciopelo. Ahorita les enseño qué es un tafetán. Y aquí hay un raso brocado que era como muy usado lo brocado porque era la cultura barroca. La blonda es un tejido ligero y fino adornado de flores o dibujos calados que se hace a mano o con usos de hilo de seda, oro, plata y cuyas orillas son dentadas. Estas se solían usar para los puños de la ropa, o sea, los señores que utilizaban como sus sacos y aquí tenían bordaditos, para eso también usaban la blonda. La saya, la que ya les había mencionado, es una tela de seda con dibujos de flores. El tafetán es una tela delgada de seda muy tupida y hay varias especies, doble, doblete y sencillo. El brocado de seda, este es seda y se le dice brocado por sus formas brocadas, no tanto porque es un estilo. Este es el terciopelo, que es una tela de seda entretejida con hilos de oro y plata. Y bueno, estas definiciones las saqué de un libro que escribió Cristina, que se llama La Compañía de Comercio de Francisco Ignacio de Iraeta, de 1767 a 1797. También es muy difícil saber en los documentos o en los archivos qué era exactamente el nombre de las telas, porque solían en las cartas enviarlo como regalos, ¿no? O sea, quedaban dentro de los regalos y no se explicaba tanto, se explicaba más como el comercio de marfil o esas cosas, pero las telas no tanto. Y también es importante mencionar que en la época el dote de las mujeres, mucho de su dote era a partir de su ropa, porque era muy muy caro tener todo esto. Entonces la mujer a veces tenía el 80% de su dote en su ropa y el 20% en otra cosa. Bueno, lo de que menciono que en las cartas no se dice mucho de las telas. Francisco Ignacio Iraeta tuvo mucha correspondencia con Gabriel Raimundo de Azcárate,
en la que se mandan, bueno, Raimundo de Azcárate, él estaba en Filipinas, y Ignacio Irareta aquí en México, bueno, en la Nueva España. Y entonces mandaban correspondencia y no se tiene mucha información como de las familias, solo se tiene que, pues tenían esposas e hijas, y entonces se enviaban regalos entre ellos y daban como recomendaciones de cómo utilizar la tela, como los kimonos o batas hechas de seda, ¿no? Esos eran regalos muy, muy caros. Bueno, ya para concluir, como hemos visto, los textiles asiáticos tuvieron mucha popularidad durante los 3 siglos que se desarrolló el comercio entre Filipinas y la Nueva España. No se limitó al uso entre los criollos y las clases apoderadas, sino que se adaptó su uso para las clases más bajas. Si lo comparamos con lo que sucede en la actualidad, el proceso es de la misma forma. La moda siempre cambia y tiene nuevas tendencias, pero siempre se adapta para cualquier público, y eso es lo que hace formar parte de la vida cotidiana de todo individuo. También es importante mencionar la influencia oriental que existió, que para mí fue una gran impresión saberlo, porque pues no me lo imaginaba, o tal vez no estaba muy consciente de ello. Claramente vemos reflejada el nacimiento de una nueva cultura en la que convergen personajes de distintos orígenes y que, estableciéndose en la Nueva España, dejaron de ser fieles a sus tradiciones para adoptar nuevas costumbres, lo que gestó lo que hoy conocemos como nuestra cultura mexicana propiamente. El pasado, que siempre tenemos esta relación de querer conocerlo o acercarnos a ellos, pues ahorita lo podemos hacer a través de un objeto, ¿no? La historia a través del objeto. Debemos recordar que como todo hombre, también tuvo una vida pública y una privada, que parte de todo aquel vestigio que encontramos en nuestra vida actual. Si tomamos el camino de la historia oral y la historia cultural, podemos recorrer el arte culinario mexicano, la indumentaria, la música, los bailes y toda aquella festividad que, a pesar de sufrir transformaciones con el paso del tiempo, aún conserva detalles que nos remontan a nuestro pasado. Los periodos de aceleración pueden tener dos efectos: destruir las prácticas o comportamientos, o reforzar algunos de sus aspectos y tender puentes con la más profunda raíz histórica. Actualmente la moda retro llega incluso a los remakes o covers de viejas canciones o vestimentas, reproducidas en formatos prácticamente iguales, aunque no deja de haber exponentes locales de gran aceptación popular que han rescatado piezas tradicionales y con ellos han abierto las puertas del mercado internacional de vigencia efímera, como los hipsters, ¿no? Que a veces retoman como todo esto de lo indígena y ahora es muy efímero, bueno, pero se sigue haciendo, ¿no? Como parte de esta cotidianidad globalizada, no todo tiene un sentido negativo, y las nuevas tecnologías han aportado mucho para poder acercarnos a este pasado. Y bueno.